Hola, bienvenidos a la formulación ya del estado de resultados en nuestro ejercicio. Aquí vamos a aplicar una fórmula muy interesante llamada el igual sumar punto sí. Para poder entender un poco qué es lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos hecho. Entonces, primero vamos a quitar estos formatos condicionales que están acá. Vamos por el formato condicional y borramos las reglas establecidas. Lo mismo lo hacemos acá. Bien, tenemos nuestro trabajo común y corriente. En nuestros ejercicios anteriores o en nuestros videos anteriores hemos visto cómo crear estos documentos. Este es el estado de transacciones que va a generar el estado de pérdidas, el estado de resultados. Vamos a crear una hoja nueva y esta hoja vamos a llamarlo estado de resultados. Estado resultados. Vamos a poner un título que se llama estado de resultados compañía XYZ. Vamos a poner aquí la fecha de hoy igual a hoy, como lo vimos en nuestros videos anteriores, y vamos a combinar estas celdas y la vamos a poner una fecha larga, y aquí vamos a hacer lo mismo, combinamos, vamos a poner en rojo y en negrilla. Muy bien, este es nuestro estado de resultados. Muy bien, el estado de resultados siempre se caracteriza porque tiene unos ingresos. Entonces vamos a tener aquí la palabra ingresos. Tiene unos costos. Tiene unos gastos. Perdón, antes de los gastos, una utilidad bruta. Tiene unos gastos y tiene una utilidad neta y algo que nosotros vamos a medir porcentaje de la utilidad. Y así va a ser nuestro ejercicio. Este es nuestro estado de pérdidas y ganancias, y así será de la misma manera. Lo que sucede ahora a continuación es que estos ingresos se encuentran aquí en estos datos, y para eso creamos una categoría que se llama ingreso, otra que se llama costo y otro que se llama gasto. Entonces vamos a utilizar esa categoría para poder sacar la suma de los ingresos. Para eso vamos a utilizar una función que se llama el igual sumar punto sí. El igual sumar punto sí genera una fórmula en el cual bajo un rango o un criterio nosotros vamos a operar. Es decir, que solamente él va a sumar un rango siempre y cuando se cumpla un criterio. Entonces, lo primero que yo tengo que definir es el rango que contiene el criterio. En este caso voy a ir a datos y voy a seleccionar la columna B, porque ahí es donde está el criterio, la B, esta. Bien, la podemos solucionar toda también. Vamos a decirle que aquí es B2 puntos B, ¿sí? Y voy a dar el separador de listas, que en este caso para mí es punto y coma, perdón, punto y coma, y voy a definir el criterio. En este caso el criterio es la palabra ingreso. Entonces voy a escribir la palabra ingreso y cierro las comillas. La palabra ingreso entre comillas para que sepa que es un texto. Punto y coma, y lo siguiente que va a decir es sume qué rango. ¿Qué rango quiero que sume? La G. Quiero que sume la G. Y cierro mi paréntesis. En este caso lo que estamos haciendo es utilizar una función que se llama igual sumar punto sí, donde decimos en dónde tiene que buscar la palabra ingreso, y que tiene que sumar cuando encuentre esa palabra, el rango de suma. Vamos a dar enter y él me dice que en sumas vamos a ponerlo, hemos hecho 2.700.000 pesos. Quiere decir que en datos las operaciones de ingreso, esta y esta, son las tres ingresos. Hay más ingresos, mira, todas las que sean ingreso deben sumar 2.700.000 pesos. Bien, entonces ya hicimos la de ingreso y ya tenemos cuál es el resultado de los ingresos. Ahora vamos a ver los costos. ¿Cómo se calcularían los costos? Lo podríamos hacer de la misma manera. Igual sumar punto sí, abro paréntesis, el rango.
el rango que contiene el criterio, que es B. Cuando yo marco, él selecciona porque esta celda está combinada BD. Entonces voy a corregirle y le voy a decir BB. Punto y coma. Y voy a definir el criterio. El criterio es comillas, costo. Cierro. Punto y coma. Y defino el rango que quiero sumar. Este es el rango que quiero sumar. Cierro paréntesis. Entonces, lo mismo. Estoy definiendo qué es lo que tiene que analizar, que es la columna B. ¿Qué tiene que analizar en la columna B? Que la palabra diga costo. Y cuando esa palabra se cumpla, ¿qué tiene que sumar? La columna G. Y Enter. Entonces ya tenemos estos valores. Muy bien. Entonces ya el costo está dado entre 2.700.000 y 2 millones, el costo está dado en 2.062.500. Ahora tenemos que calcular una utilidad bruta. Entonces la utilidad bruta constituye en la suma de los ingresos menos la suma de los costos. Quiere decir que en este momento mi utilidad me está dando 637.500. Ahora tengo que traerme los gastos. Voy a calcular los gastos. Bueno, pero antes vamos a poner la utilidad bruta en negrilla y los gastos. ¿Cómo calculo los gastos? Vamos a usar la misma función. Igual, sumar punto sí, abrimos paréntesis, el rango está acá, la columna B, la corrijo porque me dice B 2 puntos D y es B 2 puntos B, punto y coma, el criterio ahora es la palabra gasto. ¿Sí? Punto y coma, y el rango que quiero que sume, que es este rango que tiene el valor en pesos colombianos. Doy Enter y me debe aparecer este valor. Lo pongo en negrilla y ya me queda el gasto. Entonces ya sabemos cuánto nos ha ingresado por ventas, cuál ha sido el costo y cuáles son los gastos. Y ahora lo único que me falta es definir la utilidad. La utilidad es más la utilidad bruta menos la utilidad menos el gasto. Entonces al tener esta opción, voy a quitar el error, me indica que me queda una utilidad neta de 337.000 pesos. 337.500 pesos. Entonces esta es mi utilidad, neta. Y para poder dividir la utilidad, para saber cuál es el porcentaje de utilidad más la utilidad dividido en el ingreso, para saber en qué representa ese porcentaje de utilidad, me dice que es el 0,13, lo debo poner en porcentaje y aquí lo vamos a poner en negrilla. Muy bien. Aquí ya tengo un estado de resultados del ejercicio que estoy haciendo. Ahora bien, sería interesante saber que este ejercicio es válido siempre y cuando sea mayor del 20%. Entonces vamos a poner un formato condicional acá que cumple una regla. Entonces decirle valor es igual al 20%. Entonces voy a colocar aquí 20%. Y va a estar en un formato específico que es verde con una fuente de color blanco. Y aceptar. Entonces, como ve, no se cumple porque está en el 13%. Si yo cambiara un poco los datos acá y dijera, bueno, vamos a ver los ingresos, porque a mayor ingresos tendría ventas. Vamos a poner estas ventas 10 ventas. Entonces seguramente mi estado de resultado está en el 34%. No en el 20%. Entonces tengo que modificar formato condicional, reglas. Vamos a borrar las reglas de esta celda y ahora vamos a colocarle un formato que sea mayor que el 20%. Y este valor deberá estar en un formato blanco, fuente de color blanca, y el relleno va a ser verde y aceptar. Entonces cuando las ventas dan
cuando el ejercicio me da el 34% es viable. Podríamos poner la viabilidad del negocio. Entonces uno puede poner viabilidad del negocio, ¿sí? Puede colocar ahí para que quede viabilidad. Fíjense que si yo vuelvo acá a mi hoja y coloco aquí no 1 sino 4, por ejemplo, al volver al estado de resultados, bueno, me sigue siendo útil. Ok, aquí era el problema, ¿no? 1, aceptar. Y vuelvo al estado de resultados, está el 29%. Datos, vamos que aquí tenga 1. El estado de resultados me dice que el porcentaje es el 9%, ya no es viable, ¿sí? Entonces uno podría generar tableros muy importantes. Los invito a que miren un video a continuación de cómo crear un tablero con formatos condicionales. Bien, entonces de nuestro ejercicio ya sabemos hacer formatos condicionales, ya sabemos formatear y sabemos utilizar la fórmula. Eso es todo lo que les quería contar. Ya en este momento podemos generar un estado de pérdidas y ganancias o un estado de resultados sencillo, pero hay que complicarse con nada de contabilidad, muy simple. Los invito a que miren 2 videos más de cómo generar reportes condicionales. Gracias y hasta una próxima ocasión.